¿Qué tal? Muy buenas tardes, estimados alumnos de Probabilidad Estadística Inferencial. En este video, que espero que sea lo más pronto posible, vamos a hablar acerca de estos problemas, los más comunes que mencionábamos en alguna de las preguntas que se hizo en la publicación de la plataforma de Edmodo. La pregunta decía más o menos cuáles eran las principales situaciones estadísticas o los problemas estadísticos que se enfrentan las industrias, ¿no? Y por ahí mencionábamos varios escenarios. Uno de ellos era para la media, para la varianza, otro de ellos era para una proporción o dos proporciones, igualmente para dos medias. Bien, en este video voy a explicar cuál es la distribución que sigue cada uno de estas situaciones estadísticas y cuál es la razón, ¿no? De este video podríamos esperar solamente de su parte un ejercicio netamente memorístico, es decir, es importante que sepan para cada situación estadística cuál es la distribución que se debe de seguir. Bien, vamos a empezar con el caso de una media o la media para una población. Recuerden que para el caso de la media de una población pudiera haber dos escenarios. Uno en donde la varianza es conocida y otro en donde la varianza es desconocida. Si bien nosotros recordáramos de los capítulos del texto, de nuestro libro de texto, el estimador puntual para una media pues va a ser X barra. Sin embargo, cuando habláramos de una inferencia, recuerden que el teorema del límite central nos dice que la distribución que se sigue cuando el tamaño n es suficiente con esta expresión es una distribución normal, pero solamente por esa razón, porque la varianza es desconocida. En el caso de que la varianza sea desconocida, recuerden que en lugar de utilizar la varianza de la población, bien podemos utilizar a la varianza de la muestra. Y en este caso, la distribución de probabilidad que seguiría una inferencia para una media con varianza desconocida es una distribución t de student. Bien. En el caso del siguiente escenario, que sería la diferencia de medias, podemos encontrar varias opciones allí. En el caso de μ1 menos μ2, y este tipo de problemas es muy recurrente en la industria cuando se quieren comparar dos tratamientos o cuando se quieren comparar, por ejemplo, dos proveedores o el proceso que se realiza en dos máquinas diferentes o una variable de respuesta en dos tratamientos. Esta situación es muy socorrida. Bien, ¿cuántas puede haber acá? El primer escenario se va a dar cuando tanto sigma cuadrada 1 como sigma cuadrada 2, es decir, las varianzas de las poblaciones sean conocidas. En este caso, la distribución que vamos a seguir para esta situación estadística también es una z. Por cuestión de espacio no coloco la formulita, pero bueno, aquí la regué, ¿no? La distribución no se llama z, la distribución es normal, pero el estadístico que vamos a utilizar es un estadístico z y efectivamente la distribución que sigue es una distribución normal. Bien, y ahora vamos a tener también otros dos casos adicionales. Cuando tengamos a sigma 1 al cuadrado y a sigma 2 al cuadrado, pero estas sean desconocidas, es decir, ¿qué pasa cuando las varianzas de los procesos son desconocidas? Bien, como se podrán imaginar, este escenario de aquí va a seguir una distribución t de student. Muy bien, pero una t de student en donde yo pudiera suponer que las varianzas son iguales. ¿Vale? Obviamente esto nos debe de llevar a pensar en que debe de existir un escenario para una inferencia de diferencia de medias en donde las varianzas sean diferentes. ¿Qué distribución va a seguir este escenario en donde las varianzas sean diferentes? Bueno, también va a ser una t de student, solamente que el estadístico en su formulita va a cambiar, ¿sale? Pero en ambos casos yo voy a estar observando que las varianzas van a ser desconocidas.
Tanto la diferencia de medias con varianzas desconocidas como la media con varianzas desconocidas nos va a introducir al uso de un concepto que nosotros veníamos manejando en las distribuciones de probabilidad, que son los grados de libertad. Por el momento es un poquito complicado definir qué es un grado de libertad, pero lo que sí podemos hacer es comentar que ese grado de libertad va a estar asociado con el tamaño de la muestra. El tamaño de muestra -1 va a ser un valor muy usado para el número de grados de libertad que va a tener esta distribución T cuando las varianzas sean desconocidas. Bien. El siguiente caso es para cuando queremos estimar a la varianza. Entender que ahora el parámetro que yo deseo estimar no es una media, sino en sí la dispersión de la población en la cual yo esté trabajando. Cuando yo quiera hacer una estimación de este tipo o para este parámetro, yo utilizaré como estimador puntual bien a S cuadrada, es decir, a la varianza de la muestra, y esta situación estadística se va a distribuir J cuadrada, evidentemente con sus grados de libertad como lo estudiamos en clase. Nuevamente, el tamaño de muestra va a ser lo que se va a asociar con los grados de libertad. De la misma forma en la que yo pude comparar a dos medias para hacer una inferencia acerca de ellas, también voy a poder comparar a dos varianzas. Pero para poder comparar a dos varianzas lo tengo que hacer en forma de cociente. De esta forma. Cuando nosotros platicamos acerca de las distribuciones de probabilidad, concretamente de la distribución F, platicamos acerca de cuál era su forma límite, que eran dos variables divididas entre dos variables J cuadradas entre sus grados de libertad. Bien, esto que está acá, esta comparación de dos varianzas, va a seguir justamente esa distribución. Su estimador puntual, pues como se lo pueden imaginar, será S cuadrada 1 entre S cuadrada 2. Y esto se va a distribuir F con B1 y B2 grados de libertad. Evidentemente B1 será el tamaño de la muestra 1 y B2 será el tamaño de la muestra 2. Y ya nada más para poder finalizar vamos a tener a otros dos casos que son la proporción y la diferencia de proporciones. Nuevamente existe una aproximación de la binomial a la normal. ¿Por qué menciono esto? Bueno, porque quedamos en clases anteriores y en sesiones anteriores que cuando hablamos acerca de una proporción de objetos de un total, esto bien se puede percibir como una variable que es binomial. Sin embargo, cuando yo quiera hacer una inferencia acerca de una proporción de una población, recuerden, como lo decía el concepto de teorema de límite central, con un tamaño de muestra suficiente, yo puedo aproximarme a una distribución que sea normal. Bien, y en este caso, justamente el estimador puntual para P va a ser P gorro y la distribución que va a seguir justamente va a ser una normal. De manera muy similar, el estimador puntual para una diferencia de proporciones será entonces P gorro 1 menos P gorro 2 y su distribución de igual manera será una distribución normal. Es muy importante que todas estas distribuciones y que todas estas situaciones estadísticas que acabamos de explicar sepamos a qué distribución de probabilidad corresponde, para que cuando nosotros estemos resolviendo problemas de intervalos de confianza o de pruebas de hipótesis, sepamos qué estadísticos de prueba o qué fórmulas debemos de utilizar. Para este video es todo, espero que estén muy bien, cuídense.